Hola, Caro, buenas noches. Ahí te hago anfitriona. Buenas, buenas. Hola, Gonza. ¿Cómo Caro, va? ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Ah, ¿13 participantes ya o estamos? Ah, ya hay 13 esperando. Tres. Ricky Michin. Ah, bien. 13, sí. Ah, tres. 10. Bueno, espera que estoy buscando acá. Dale. Tititín, destinatarios. A ver dónde estamos. Hola, chicos, buenas noches. Caro, ahí Hola, te ¿cómo dice va? faltaría nomás Alejandro, si no me equivoco. Cuando Sí, ingreses lo haces como anfitrión y bueno, ellos te pueden ayudar con el manejo de los chicos en la sala de espera. dale, bárbaro. Bueno, lo dejo en tus manos. Gracias. Suerte. Chao, Dale, chicos. gracias, Suerte, buenas Suerte. gracias. tardes. Chau, Chao, chao. chau. Yo no puedo verlo, a ver. Ah, acá ¿Qué los veo. cosa? A los que hay que. Acá los puedo ver. Yo los estoy viendo. Se ve que yo también Sí, estoy como... sí, No te estás preocupes que como. cualquier cosa yo también Ajá, estoy, ¿eh? dale. Así que Genial. los hago ingresar. Fíjate si no está Majo Sí, eso quería Leverato. ver. ¿Cómo era? ¿Majo Liberato? Leverato Liberato. y Nicolás Mm, Brown. dale. No, todavía no. Gonza, ¿vos podés compartir pantalla? ¿Estás No voy a ahí? compartir pantalla, pero si Ah, quisiera, listo. podría. Ah, Pero ok. no. Bárbaro. Ujú. Vamos a avisarle a todos. A ver. Sí.
Hola, hola. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo Ahí te bien? hago. Vale. No estoy viendo nada, pero acá estoy. Ay, para, ¿no? Que te voy a hacer conflicto. Así vos podés compartir la pantalla. Ahí parece que puedo, sí. ¿Podés? A ver. Sí, me parece que puedo compartir. No voy a compartir ahora porque Dale, genial. va a arrancar Gonza y después arranca Majo. Ahí está. Buenas, ¿cómo va? Ahora sí, ahí la veo a Ahí Majo está. y... yo todavía no tengo cámara. Ahí está, él agregué a Majo, así que si podés compartir la Chicos, me pantalla. tengo que peinar un poco, qué desastre. ¿Se me escucha bien? Porque el otro día Sí. estuve dando una charla y se me cortaba todo. Estuvimos reseteando las cosas a ver si funciona mejor. ¿Se me escucha todo corrido o así? No, se escucha bien, se escucha bien. Fenómeno. Se Bueno, escucha perfecto, Majo. ¿Los voy agregando fenómeno. ya o espero? Esperemos un segundito. ¿Querés que probemos, Majo, probar tu PPT? A Si ver, querés compartir. Porque de última yo hago una intro muy brevecita y ya queda la imagen ya la de podemos tu dejar. portada. Sí. Ya que voy a poner en la primera. Hasta ahí me llega la cámara porque estoy con el cable y no... estoy haciendo magia con los cables acá en el escritorio. Hermoso. Así. Bárbaro. Es lo que se puede hacer. ¿Cómo vamos, Caro, de inscriptos a la Diplo? Así hacemos un refresh. 80. 80 preinscriptos. Sí. Ok. Qué bueno, chicos, unos genios. ¿Y Ah, esta charla hay alguna cantidad de scriptos que se maneje? 130, 120. Un montón. Pero Espectacular. estamos poquitos, hay 26. 26. Qué Bueno, pero ya lindo van a ir eso, apareciendo. Majo. ¿Te funcionó? ¿Te funcionó bien? ¿Te funcionó bien? No sabes Sí. cómo estamos, no sabes cómo estamos con el tema árboles, Majo. Estamos, pero ¿Así? hermoso lo que se está generando. Qué bueno, qué Reunión, bueno. sí, armando viveros, armando redes de sembradores, capacitaciones. La semana que viene hacemos el lanzamiento en Santa Fe.
No, la verdad que es muy lindo. Y lo que se genera, digo, la cantidad de personas y personajes en torno al mundo del arbolado es una cosa increíble. Pero bueno, disfrutándolo. Me parece muy bien. Así es. Bueno, si quieren, ¿qué estamos? ¿Qué hora es? Las 7 justo. Son en punto, podemos esperar unos minutos más, no sé si qué tan... Sí, esperamos un minutito más y arrancamos. Dale. O sea, ¿Pero 80 preinscriptos. No, esperamos un segundito y los admitimos a todos. Sí. O sea que hay 80 preinscriptos y el 15 cierran las inscripciones, o sea, el 15 hacemos el proceso de filtrado, de análisis de todos los preinscriptos, y el número al final se cerró con Ceci 50 máximos, o sea, 30 de base, 50 máximos. Todavía no se cerró bien, pero sí, va a ser más hasta 50, más no 45. Ceci había dicho entre 10 o 15 más. Ok. Al final me dejaste pensando, Gonza, y creo que voy a optar por lo que me dijiste de hacer videitos por cada tema, porque si no, la verdad que no hay manera, me siento culpable de achicar 9 horas en una, así que voy a dar, no tanto como 9 horas de videitos, pero de cada tema un videito, porque... Ayer hablábamos, Majo, que como tuvimos que cambiar la dinámica a B-Learning, la idea es que son solo 2 horas y media de clase efectiva, sincrónica, vía Zoom, y el resto se complementa acompañamiento en el campus virtual. Y obviamente es medio libre el acompañamiento. Sí, entonces ahí estábamos viendo qué dinámica darle para que se llegue a ver al menos un porcentaje de lo que inicialmente se había pensado para 9 horas. O sea, de 9 horas a 2 horas y media es como que se te reduce mucho, pero bueno. Claro. Bueno, después nos contás más, y entonces uno dejaría videos que ven en cualquier otro momento los alumnos. No necesariamente. Lo que se había hablado es liberar el contenido con anterioridad, o sea, con 2 semanitas de anticipación, para que ellos lo vayan leyendo todo ese contenido, ir haciendo un pimponeo a través del foro del campus virtual, y después en el encuentro presencial hablar sobre eso y profundizar o sea, tratar de concentrar esas 9 horas en 2 horas y media, y se cerraría ahí. Lo que hablábamos con Nico es que Nico me decía, yo todos estos contenidos, que son muchísimos, no hay forma de que los dé en 2 horas y media. Decíamos, bueno, quizás en esa, si querés, podemos armar videitos cortitos para complementar. Pero eso no está definido, lo vamos a ir viendo, lo tenemos que definir porque no tengo ni un texto para compartir. Para mí lo más fácil es agarrar las presentaciones que ya tengo, grabar un videito. O sea, es la manera más fácil de adelantar contenidos es con videos. Si vos tenés un texto o alguna otra manera, de la manera que cada uno quiera. Pero ya no tengo como si te mando un texto con esto, pues tendría que ponerme a escribir. Más complicado. Sí, que medio nos pasa todo lo mismo. Si no, les tenés que mandar un libro entero de arquitectura bioclimática español y que lo lean, pero me parece como... Claro, complicado. Bueno, introducimos a todos, ¿les parece? Arranquemos. Arrancamos. A ver. Ahí los admití, ¿eh? Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos más mientras terminan de ingresar y ya damos comienzo con el segundo encuentro de este ciclo introductorio a la Diplomatura de Desarrollo Ecosistémico y Economía Circular. Así que, si quieren, como siempre, en el chat del grupo ir mencionando desde dónde se están conectando, así vamos armando comunidad federal seguramente. Hola Patricio, Entre Ríos, de Río Negro, de Rafaela, de Chascomús. Ricky, ¿cómo estás? Un amigo en común. Desde Provincia de Buenos Aires. Muy bien. Como siempre va llegando más gente, así que vamos a esperar unos minutitos más. Y aprovechamos este proceso de espera mientras siguen llegando los inscriptos para consultarles si alguno de ustedes tiene alguna duda específica que podamos ir evacuando en relación a la dinámica de la diplomatura en sí.
Vamos muy bien de preinscriptos, lo mencionábamos en un mail que lanzamos hace unos días comentando el proceso. Hay más ya de 80 preinscriptos, motivo por el cual vamos a tener que hacer el proceso de preselección, que eso va a ser a partir del 15 de agosto. Entre el 15 de agosto y fin de agosto vamos a estar haciendo la preinscripción y confirmando quiénes son los preinscriptos. Para los que no vayan a quedar en esta instancia, por supuesto que vamos a estar repitiendo la diplomatura en la nueva edición el año que viene, y quizá, dependiendo del contexto, pueda ser presencial. Ahí lo veo, Ale. Ale, ¿estás conectado? Bueno. Hola, hola. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buen viernes. Buen día, Ale. Buenas noches. Solo a nosotros se nos ocurre meter las No, y charlas un viernes. seguimos insistiendo encima, seguimos insistiendo. Está muy bien. Bueno, hoy sin pantalla. Así es, ya tenemos la pantalla compartida de Majo para que pueda arrancar. Estamos esperando solo unos minutitos más, Ale, para introducir a todos. Bueno, calculo que somos los mismos que en la charla anterior. En caso que haya alguien nuevo, le podemos compartir la información de la diplomatura por correo electrónico. Si alguno se quiere anunciar en el chat, ya tomamos nota y se lo mandamos. Le mandamos el material. Excelente. Ahí Patricia comenta sí, que ¿puedo hablar? necesitaba... Sí. Sí, la verdad la necesito virtual, presencial no la podría hacer. Perfecto. Por un No tema va a ser... de traslado. Ok, en esta ocasión, la que arranca el 11 de septiembre, va a ser 100% virtual. O sea, Por tenemos eso, la verdad, si me pueden tenemos contemplar contempladas eso. dos instancias. Perfecto, tenemos contempladas dos instancias presenciales, pero van a estar sujetas al contexto. Si el contexto lo permite, arrancamos y se harán esas presenciales, pero no van a ser un prerequisito. O sea, si hay personas inscritas de diferentes partes del país y no pueden asistir a esas presenciales, en el caso de que los podamos llevar a cabo, no va a haber inconveniente para dar por aprobada la diplomatura. ¿Y cuáles son las, digamos, ustedes cómo seleccionan? ¿Cuál es el criterio de selección? Básicamente afinidad vinculada a los temas que se van a estar dando en la diplomatura, y también se le solicitó a todos tanto el CV como una carta de intención para ver en relación a su background y áreas de trabajo cómo se vinculan con esto y qué es lo que nos motivan a hacer. Y en base a eso yo trabajo en medio ambiente y justamente siempre hablo de todo esto. Entonces no, es como perfecto, que para mí era ahí sí, el lugar. Quizá Patricia ya te haya llegado el correo, si no, Sí, me llegó ayer. Excelente, bueno, entonces la idea ahí, si podés, es contestar con tu CV y una carta de intención, y luego de que finalice el proceso de preinscripción, en el 15 vamos a hacer el análisis y definir lo último. Y entre otras cosas, seguramente vamos a estar... Es importante poder hacerla. Sí, el objetivo es que la puedan terminar haciendo todos, ¿no? Ahora tenemos que seleccionar una cohorte para estos 3 meses finales del año, y en el 2021, a principio del año, estará la otra cohorte, ¿no? Claro, pero yo no puedo ir hasta Rafaela, ese es el tema. Vamos a estar analizando esas particularidades también. Sí. En esta oportunidad, para poner blanco sobre negro, todo va a ser virtual, y si logramos tener algún encuentro presencial, no va a ser obligatorio. ¿Ah? No, está bien. Una cosa es ir 1 o 2 veces, otra cosa es tener la periodicidad de tener que ir, a eso me refiero. Eso no lo podría hacer, por eso esta instancia era para mí fantástica. Bueno, fantástico. Así que les agradezco. Bueno, no, por favor, Patricia. Si les parece, hacemos solo un refresh de todo lo que ya habíamos hablado en relación a la diplomatura y en relación al contexto, y luego de esta pequeña intro, nos metemos de lleno en el diálogo que vamos a estar teniendo de la mano de Majo Leverato, que va a ser nuestra referente en todo lo que haga el mundo de la construcción durante el transcurso de la diplomatura, y Nico Brown,
hablamos así porque somos todos muy amigos, y Nico Brown, que va a ser nuestro referente en lo que hace al mundo de las energías renovables y la redefinición de la energía. Para contextualizar, habíamos dicho que sabíamos en el encuentro anterior que teníamos muy claro cuál era el contexto de crisis ecosistémica general, de todas las variables que estaban vinculadas a ese contexto de crisis, y que teníamos la urgente necesidad de empezar a redefinir determinadas cuestiones y prácticas que las teníamos como muy incluidas en nuestros paradigmas mentales y que a la luz de la crisis que enfrentamos necesitaban una revisión profunda. Uno de esos ámbitos, por supuesto, como se lo pueden imaginar, es el modo en que generamos, producimos, distribuimos y consumimos nuestra energía, y en paralelo, otro de los grandes factores es cómo pensamos lo construido, cómo pensamos la habitabilidad en los territorios, fundamentalmente tanto desde el punto de vista urbanístico, ya lo vamos a ver de la mano de otro de los módulos del curso que va a estar a cargo de Marcelo Corti, como de las edificaciones, las construcciones. Eso es lo que nos va a estar comentando Majo hoy. Para poner algunos datos, para que tengan una noción de lo relevante y de lo necesario de repensar estos ámbitos, el 40% del consumo de la energía a nivel global está vinculado a los procesos de construcción. Y más o menos el 40% de los residuos que se generan en las ciudades están vinculadas al proceso de construcción. O sea, cómo construimos y cómo reconstruimos nuestras ciudades generan el 40% de los residuos, y en vinculación al otro gran desafío que enfrentamos como sociedad global, que es el cambio climático, directa o indirectamente, el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas también a la forma en que construimos. Entonces, esto amerita necesariamente redefinir muchas de estas cuestiones. Y cuando pensamos en esta cuantiosa cantidad de recursos que consume la construcción, obviamente que cruza transversalmente la cuestión de la energía. Entonces, por eso cuando pensábamos en hacer esta pequeña introducción de la mano de Nico y de Majo, más que plantear como cuestiones estancas, queríamos mostrar esa interrelación que se da entre los diferentes factores. Esto es como una línea común que van a ver a lo largo de la diplomatura, y lo que tratamos de mostrar es una visión orgánica y holística en la que todo se vincula con todo desde la lógica de la complejidad. Entonces, esta charla que van a estar dando Nico y Majo va un poquito por ahí. Lo que vamos a tratar de ver a lo largo de los encuentros de la diplomatura es cómo se dialoga y cómo necesariamente se tiene que dialogar entre las diferentes ramas del conocimiento y entre los diferentes sectores que impactan sobre el desarrollo, sea la construcción, sea la forma en que pensamos las ciudades, sea la forma en que gestionamos nuestros residuos, sea la forma en que diseñamos nuestros productos y muchísimas otras cuestiones. Entonces, sin más, para no robarles tiempo a Nico y a Majo, voy a comentarles muy poquito acerca de cada uno de ellos, para que luego puedan empezar. En principio, hacer una presentación cortita cada uno de ellos de 20-25 minutos, y después empezar un diálogo, tanto entre ellos, vinculados a los dos temas que les son propios, como con lo que pueda ir surgiendo de ustedes como duda. Por supuesto que todo lo que se va a ver acá es un pantallazo muy general de lo que vamos a estar viendo con muchísima más profundidad a lo largo de la diplomatura. Entonces, con respecto a María José Leverato, ella es arquitecta de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en la Escuela de Arquitectura de Arizona, en Estados Unidos, ha realizado cursos de posgrado en Arquitectura Sustentable, Gestión Ambiental Urbana y Medio Ambiente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Lund, en Suecia, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata. Se ha desempeñado como docente e investigadora en el Centro de Investigación Hábitat y Energía de la FADU, la Universidad de Buenos Aires, entre 1989 y el 2002, y como docente invitada en la Universidad de Lund, en Suecia, durante el año 1999. Ha presentado numerosas ponencias sobre arquitectura sustentable, ambiente y ciudad en Argentina y en el extranjero. Así que, Majo, sin más, y agradeciéndote como siempre tu generosidad y tu tiempo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Nico, muchas gracias. La verdad que es un placer poder estar esta noche con ustedes, aunque sea viernes a la noche. Además, la idea de trabajar y de hacer este diálogo me parece súper importante. La interdisciplina en lo ambiental es fundamental, y sobre todo en el área de la construcción es un tema que todavía nos cuesta. Y poder dialogar con Nicolás me parece que va a servir un montón, y contarles un poco también de qué se trataría o de qué estamos para este módulo, me parece importante. Voy a tratar de no spoilear lo que vamos a hacer, pero sí dar como un poco las primeras ideas. Lo primero que voy a mostrar lo acaba de comentar Gonzalo, así que lo voy a pasar rápido. Bueno,
El módulo de construcción es el módulo 9, y yo soy María José Liberato. Este va a ser en octubre, así que todavía tenemos un tiempo. Probablemente, finalmente, lo que veamos, voy a tratar de darle un perfil lo más aproximado posible al perfil que tenga el alumnado también, porque eso me parece que también ayuda, porque son muy pocas las clases. Pero bueno, en definitiva, esto es lo que comentó Gon, y que me parece importante que lo destaquemos porque sigue habiendo una idea de qué es el transporte, qué es los residuos, y la construcción como agente al cual tenemos que empezarle a dar más importancia cuando pensamos en redefinir nuestro modo de vida, nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, es muy significativa. Y además es significativa porque todos vivimos en una casa, todos habitamos espacios interiores y construidos, entonces el potencial de transformación es enorme. Esto ya lo mencionó Gon, en cuanto al total de consumo de energía global y en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Y también lo digo porque existe recursos internacionales, hay fondos destinados a la mitigación del cambio climático, y el sector de la construcción tiene un gran potencial ahí que todavía, desde mi punto de vista, no estamos sabiendo aprovechar los que trabajamos en este área. Consumen el 12% del total del agua potable del mundo, son responsables de la impermeabilización de suelo. Esto no tengo datos en concreto de porcentajes, pero piensen las ciudades, las suburbias, cómo crecen las ciudades, y eso también se va a hablar probablemente en las clases de urbanismo, pero cómo se impermeabiliza suelo y se va avanzando sobre terrenos naturales que deberían o podrían tener otro destino. Producen el 40% de los residuos en el mundo desarrollado, también lo dijo Gonzalo. Y esto que ya se los mencioné antes y que quiero volverlo a destacar, es el enorme potencial de transformación. Y además es un sector que tiene a menor costo mayor impacto positivo si aplicamos transformaciones. Eso de nuevo me parece un punto importante para destacarles y para volver a insistir en que miremos el sector de la construcción en este proceso de redefinición y de transformación que estamos proponiendo. Entonces, después de toda esta mini introducción, les voy a contar rápidamente qué cosas vamos a ir viendo en nuestro módulo, un poco muy abuelo de pájaro, y también en el módulo va a ser como una introducción, porque son temas, cada uno de ellos podrían ser una maestría en sí mismo, pero por supuesto que siempre va a haber información adicional, referencias, materiales al que pueden ir a consultar el que tenga más interés en profundizar en estos temas. La primera cuestión entonces es esta del suelo, ¿no? Es empezar a entender al territorio como un lugar con el que estamos trabajando, cuál es la importancia real que tiene el suelo desde una mirada ambiental, cómo lo podemos cuidar y qué estrategias podemos empezar a incorporar para regenerar nuestra relación urbana o de ciudades o de la construcción con el suelo y para preservarlo. La imagen de arriba es cualquier suburbia, esta es en los Estados Unidos, pero podemos reconocerla en cualquiera de nuestras ciudades, y cómo esto que yo les decía de impermeabilizar suelo se ve tan gráficamente, ¿no? Uno se cree que está viviendo en una casita con jardín, y si empezás a sacar los porcentajes, como todos tenemos que llegar con nuestro auto hasta por poco el living de nuestras casas, empieza a verse una realidad que no tiene que ver con preservar el suelo, y etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a estrategias hay varias. Acá puse una imagen que es el cinturón verde de la ciudad de Toronto, en Canadá, pero hay otras formas en que las ciudades están empezando a tratar de relacionarse distinto, de limitar su crecimiento en suburbio y demás. Hay estrategias que se pueden tomar a escala de las obras. A ver, ¿es necesario hacer como se ve en esa imagen? Levantar todo lo que hay para empezar una nueva obra y empezar de cero a después tratar de recuperar el terreno, o se puede trabajar de otra manera, a gran escala o a escala de lotes pequeños también, cómo preservamos los árboles, cómo preservamos la capa orgánica del suelo y demás. Y la imagen muestra otra posibilidad de empezar a trabajar, que es, bueno, capaz que podemos traer la producción de alimentos dentro de la ciudad, capaz que no necesitamos seguir avanzando con cultivos hacia afuera. Bueno, de nuevo, rápidamente lo vamos a ir viendo y vamos a ir tirando algunas ideas o pautas
para relacionarnos distinto con la construcción y el suelo en líneas generales. Y en todos los temas a mí me gusta mostrarles algunos ejemplos. Por ahí son ejemplos un poco lejanos, o que uno dice, bueno, Suecia, qué sé yo. Pero siempre hay pautas y experiencias de comunidades que a lo mejor tienen más recursos o tienen más tradición en este tipo de cuestiones, que nos pueden servir como para sacar información y experiencias para aplicarlas en nuestras ciudades y en nuestros contextos. En el caso de suelo, a mí me gusta mostrarles este ejemplo, que si quieren lo pueden ir mirando, de un área de logística cercana o casi dentro de la ciudad de Estocolmo, que tuvo otro destino y que tuvo un crecimiento desde esta mirada, o con muchas de las cosas que vamos a estar hablando. El otro tema, y para mí uno tal vez el que me es más afín y que me parece súper importante, que por lo menos en el rubro de la arquitectura por ahora cuesta empezar a incorporarlo, es la relación de la construcción y el clima. Y cómo empezar a introducir las cuestiones de sol, de movimiento de aire, y de las capacidades térmicas de cada material, que hay materiales que son aislantes, que hay materiales que son reflejantes, que las superficies tienen una distinta relación térmica con su entorno, nos puede ayudar, y ahí empieza un link muy importante con el trabajo de Nicolás, a tener edificios que requieran menos energía para acondicionarse térmicamente, y para usar la luz natural. Entonces, si nosotros empezamos a construir teniendo en cuenta el clima local, seguramente ya de entrada estamos ahorrando energía y además estamos dando condiciones más confortables, que a veces, es otro ejemplo que siempre se los comento a mis alumnos, uno puede poner el mejor equipo de aire acondicionado, pero si yo frío porque estoy sobre una superficie fría, o mi ventana me irradia frío, la verdad que las condiciones de confort no son las mismas que si yo tengo un entorno pensado de acuerdo a las condiciones y con luz natural y con acceso a movimiento de brisas y demás. Eso cualquiera que vive en una casa bien diseñada seguramente está de acuerdo conmigo. Y que no hay que diseñar exactamente, o sea que las pautas son distintas según el lugar de la República Argentina o del mundo en el que esté. Vamos a mirar muy rápidamente datos climáticos para entender qué quieren decir, porque es la primera información que uno tiene cuando empieza a intentar construir teniendo en cuenta estas pautas, que no es lo mismo Humahuaca que Buenos Aires en términos de temperaturas y de viento, por ejemplo. Estos son diagramas de temperatura, de humedad relativa, de lluvias, y en el otro lado hay una rosa de vientos, versus a lo mejor Comodoro Rivadavia. Yo no sé si tenemos a alguien del sur, pero en el sur una de las estrategias que más vamos a tener que considerar es el viento, para lo cual necesitamos saber de dónde viene el viento y con qué frecuencia y con qué velocidad, por ejemplo. Estos datos se los vamos a mostrar como para que tengan una primera idea. Y después esto que les decía, que no es lo mismo Humahuaca o Comodoro Rivadavia, como veíamos antes, o Ushuaia, ¿no? La República Argentina tiene condiciones muy diferentes que nos dan una riqueza enorme, una riqueza en biodiversidad, en culturas, en modos de vida, y eso debería verse reflejado en la construcción. No solo por las cuestiones estas de eficiencia y de ahorro de energía, sino también porque hacen a un montón de factores que tienen que ver con lograr responder a lo que requiere cada lugar en particular. Clima y materiales, ¿no? O sea, si uno está en Posadas, probablemente la madera sea un recurso que valga la pena considerar, y si estoy en Catamarca, tal vez sea la piedra o la tierra, ¿no? Pero entonces empezar a pensar eso. Este mapita, que también se los voy a mostrar rápidamente durante la cruzada, son las regiones bioclimáticas de la República Argentina. Hay normativas en estas cuestiones, básicamente fundadas en las normas IRAM, la vamos a nombrar un par de veces, no los voy a querer atosigar demasiado con estas cosas, pero de nuevo, puede ser información que al que le interese más, después se las pasamos. Y este otro que también, y no quiero asustar a los que vengan de perfiles más
más sociales, pero esto es lo que se llama un diagrama bioclimático, que me parece también bueno mostrárselos. Les voy a pasar datos sobre lugares donde pueden acceder a esta información que te la hace sola la computadora, pero está bueno que ustedes sepan de qué se trata, porque si no puede ser problemático, pero bueno, hay un diagrama que los que trabajamos en este tema los vemos bastante seguidos, que te plotea los datos climáticos del lugar en donde estás y te va proponiendo estrategias de diseño más adecuadas para ese clima. Eso lo vamos a ver rápidamente, y acá hay un listado de unas cuantas estrategias que se pueden usar cuando uno quiere empezar a tener en cuenta las condiciones climáticas de cada lugar en el diseño. Sí, vamos a ver muchos ejemplos. Esto es un sanatorio, la Clínica Finoquieto en Buenos Aires, que está diseñada con un montón de estrategias bioclimáticas incorporadas y con sistemas de recuperación de agua, de enfriamiento por geotermia, como para mostrar que no es ciencia ficción, que ya se está aplicando, y que además, si ustedes ven, en este tipo de edificios tienen un montón de... empiezan a tener ventaja, empiezan a ser elegidos por los clientes. Vamos a ver después, no sé, Gon, ¿vamos a tener tiempo de ver el video de la visita que hicimos hace un par de años? Sí, por supuesto. Bueno, porque ahí también se ve un edificio residencial, y los autores nos cuentan cómo empiezan a llegar a un cliente preferencial, digamos, empiezan a ofrecer algo que otros no ofrecen, y que empieza a ser interesante como opción también económica, y eso me parece un factor súper interesante, porque hay veces que hay unos mínimos costos adicionales que el inversor te dice, no, pero ¿te parece? Y la verdad que hay mercado para esto. Hay mucha gente, no solo en Buenos Aires, sino en otros lugares de la Argentina, que ya está prefiriendo este tipo de soluciones y esta construcción con otra mirada, así que ténganme fe que el futuro viene por este lado, aún en nuestros contextos. Entonces, en cuanto a estrategias, bueno, ganancia solar, protección solar, les voy a dar algunas herramientas muy básicas, como para que ustedes empiecen a poder entender cómo proyectan sombra los edificios, si yo de verdad estoy recibiendo sol a través de una ventana. Por ahí en algunas de las profesiones de ustedes esto no sea fundamental, pero está bueno conocerlo para que después no te vendan gato por liebre, digamos, para que uno pueda por lo menos, cuando ve un plano o ve un edificio, decir, esto, pero ¿cómo? Los edificios están separados muy poco, una tira de edificio frente a la otra, y si yo necesito ganancia solar, tal vez deberían estar más separados. ¿Está orientado para el norte, como deberíamos orientarlo si queremos ganancia solar en nuestras latitudes? Bueno, ese tipo de herramientas a mí me parece que viene bien, por lo menos que tengan una mirada inicial, ¿sí? Pero bueno, hay climas en donde la estrategia prioritaria va a ser ganar sol. Yo quiero recibir radiación solar para calentarme, para tener luz, tanto en espacios interiores como también en espacios exteriores. Voy a hacer mucho énfasis en eso, en el espacio exterior, en los semicubiertos, en los espacios intermedios, ¿no? Cómo lograr condiciones confortables ahí también. Y después hay otros climas, como por ejemplo nuevamente posadas, donde probablemente la estrategia sea sombra, protección solar. Esas cosas las vamos a ver. Voy a mostrarles trayectorias solares, cómo empezar a entender eso, y programitas de computación que te lo hacen sencillamente el análisis de este tipo de cuestiones. La otra es el movimiento de aire y los vientos. Como veíamos en Comodoro Rivadavia, probablemente la estrategia sea protegernos de vientos. Entonces, ¿qué estrategias dentro de las formas de los edificios o el uso de la vegetación podemos incorporar para lograr eso? En otros climas, en este caso les puse una foto de un hospital de un arquitecto que se llama Filgueiras Lima, en Salvador Bahía. Es la sala de espera de una clínica, de un hospital, y fíjense que todo eso es un espacio abierto, un espacio que logra ventilarse naturalmente. Imagínense el enorme ahorro en aire acondicionado que tenemos si logramos este tipo de cosas. Y si yo lo puedo conseguir en Salvador de Bahía, ¿por qué no lo voy a poder conseguir en Iguazú, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver cómo voy combinando las distintas estrategias para lograr, en este caso, sombra y ventilación. Ventilación cruzada sería la estrategia que quiero aquí. Y en otros climas, en climas más secos, el tipo de ventilación va a ser otra que se llama selectiva. Todo esto
de nuevo, después se los voy a explicar un poco mejor, para que empiecen como a tener los conceptos un poco más claros. Si estoy mareándolos, después me lo comentan en la parte del debate. Otra estrategia que está buena y que quiero que conozcan tiene que ver con los materiales en sí mismos. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, blanco no es lo mismo que un color negro? Bueno, la inercia es un factor en este caso muy importante. Hay materiales que tienen capacidad de acumular calor, la piedra, la tierra, ¿no? Entonces, yo, si uso inteligentemente estas capacidades de los materiales, puedo lograr condiciones confortables y de vuelta minimizar los requerimientos de energía artificial. El ejemplo que está al costado es tierra pisonada, una tecnología maravillosa para usar en construcciones, porque además fíjense esas vetas de color, bueno, hay mucha gente trabajando en distintas regiones del país con arquitectura en tierra, pero lo que les quería mostrar acá es como, por ejemplo, esa pared recibe radiación solar, se calienta, y a las 9, 10 de la noche, cuando la temperatura en estos climas secos ya bajó, esa pared empieza a emitir calor hacia afuera. Entonces, estamos logrando temperaturas confortables sin requerir aire acondicionado o calefacción en este caso. De eso se pueden hacer distintas combinaciones. El otro ejemplo de la derecha, para mí, es la casa de Treves en Bariloche, que lo que tiene es una sofisticación de esto que sería un muro trombe. Él combina vidrio con inercia térmica, con superficies oscuras, y logra calefaccionar esa vivienda en un clima frío. Otra estrategia que se usa y que también se las voy a mencionar es esta que se llama enfriamiento evaporativo. Es lo que usan en Disneyland. En Disneylandia, por ejemplo, en Los Ángeles, un clima cálido y seco. Entonces yo uso la estrategia que usaban los árabes hace 1000 años, o 500, en sus ciudades, o en sus patios, ¿no? de fuentes, de evaporar agua para lograr refrescar, y que también la podemos utilizar en nuestra construcción para generar espacios más frescos al exterior, que además generen condiciones microclimáticas más confortables para los espacios interiores que estén en relación con ese semicubierto, ¿sí? Y la última, que para mí es súper fundamental, es presentarles algo sobre aislamiento térmico. En nuestro país estamos súper mal en este tema. Esto les va a servir hasta para elegir su próxima vivienda. Elijan vivir en casas que estén bien aisladas, en sus techos y en sus paredes. Porque las pérdidas y ganancias de calor a través de una envolvente mal hecha son enormes. Los ahorros que pueden conseguir por diseñar o por incorporar buen aislamiento térmico en sus casas, en las cuentas de calefacción y aire acondicionado, si tienen la suerte de tenerlo, pueden llegar hasta el 40 o 50% o más. Y en general en nuestro país se construye muy mal, las normativas son muy, muy pobres por ahora, salvo en ciudades como Rosario, por ejemplo, que tiene algunas normativas ya mucho más establecidas. En el resto de la Argentina todavía estamos bastante mal, pero bueno, les voy a presentar un poco sobre estas cuestiones, no vamos a hacer ningún cálculo al respecto, pero por lo menos que tengan algunos datos sobre cómo deberían ser, sobre todo las paredes y los techos, para responder a las condiciones climáticas del lugar en donde están. Probablemente alguna mención a vidrios y a carpinterías también hagamos. Y ya pasando a otra cuestión, cuando además de pensar en la cosa bioclimática, en la cuestión de la relación de la arquitectura y el lugar en donde está, vamos a hablar un poquito de materiales constructivos, y algo que se menciona mucho en esta diplomatura y que vamos a estar viéndolo en muchas materias, esta cuestión de el uso de las materias primas, la reutilización, el reciclado, empezar a entender qué pasa con si yo elijo una carpintería de aluminio, una carpintería de PVC o una carpintería de madera, ¿no? Una ventana, por ejemplo. Cómo, primero, no va a ser lo mismo según el lugar en donde esté, y no va a ser lo mismo si yo analizo realmente todo el proceso que lleva, desde la producción del material con el que está hecho eso, el tiempo que lo uso, cuándo lo uso, cuánto mantenimiento requiere, y qué va a pasar cuando termine el ciclo de vida
de ese producto, cómo eso puede volverse a integrar al sistema o reutilizarse. En ese sentido, me parece que es un área fascinante, que sería, al que tenga que hacer una maestría sobre estas cuestiones, es un tema que van a contar con mi apoyo, porque sinceramente hay mucho por hacer, hay mucha cosa afuera, pero no lo que está afuera no siempre es lo que más, por supuesto que el ciclo de vida no es lo mismo en un lugar que en otro, y hay algunas cosas que se parecen más a greenwashing que a verdaderamente verdes, porque nos faltan etiquetados, nos faltan sistemas de certificación y demás, pero bueno, desde reusar lo que ya está, hasta reciclar y volver a darle otra función, van a ver que hay muchas cosas circulando, algunas en nuestro contexto, que se las voy a contar, otras que por ahora no llegaron, pero de nuevo para que por lo menos tengan una idea inicial y puedan sacar sus propias conclusiones e ir avanzando hacia lo que a ustedes les parezca más indicado. Por un lado, esta cuestión del reuso, el reciclado, todas las R's, y por otro lado, una breve introducción, y acá Nico es un experto, en los biomateriales. Otra área de investigación y de desarrollo que tiene un futuro muy importante y que se está iniciando también en nuestro contexto, por ejemplo el bambú, ya sea las cañas de manera natural, o procesadas y formando pisos, o tablas, o vigas. La lana de oveja, hay desarrollos en nuestro país que están empezando a llegar, y que Chile tiene mucho en este sentido, Gran Bretaña también, etcétera, etcétera, pero que tiene un enorme potencial porque estamos usando la lana de descarte. Piensen en la Patagonia, hay gente que vive en casas con techo de chapa en el medio de la estepa y que quema la lana de descarte todos los años porque no tiene quien se la compre. Esa lana podría usarse para generar aislamiento térmico en su techo, por ejemplo, ¿no? Es un área de investigación que está trabajando el INTA en Patagonia. Y el micelio, por eso digo que Nico acá ha hecho unas experimentaciones maravillosas, yo puse a algunos alumnos en años anteriores también a trabajar en esto, que es un producto que circularmente nos saca un residuo, por ejemplo puede ser acerrín de madera o paja, o los alumnos míos trabajaron con café y con papel de la máquina de armar carpetas, y podemos tener un material que probablemente sea un muy buen aislante térmico, y que es ignífugo, y bueno, también hay mucho por desarrollar en ese sentido, algo vamos a hablar en nuestra cursada de estas cuestiones. Y finalmente, vamos a hablar un poquito del agua en los edificios. Como dijimos que somos el 12% del agua potable se consume en la construcción, sobre todo en la etapa de uso de los edificios, bueno, ¿cuánto tenemos por hacer en este sentido? Reutilizando aguas grises, recolectando el agua de lluvia, mejorando nuestros equipamientos y nuestros sistemas, griferías y demás. Y si todavía están vivos para cuando termine el cursado de mi materia, yo quería proponerles también, por lo menos presentarles este sistema de certificación. Hay muchos sistemas de certificación de edificios que andan dando vuelta. El EDGE es un sistema que propone el Banco Mundial, que me parece interesante porque está pensado para países en desarrollo y porque se puede usar sin pagar, básicamente, también, ¿no? Entonces uno puede hacer pruebas y verificar cómo le va funcionando su edificio en términos de consumo de energía, en términos de consumo de agua y en términos de ciclo de vida de los materiales que estás utilizando. Y están pensados para la región específica, o sea, ustedes van a poner que están trabajando en tal lugar de la Argentina. No tiene tiene solamente 7 u 8 localidades, pero eso seguramente se va incrementando, y es muy sencillo de usar, y creo que es una herramienta que puede llegar a servirles. Bueno, no sé si me pasé mucho de tiempo, perdón, disculpas, pero hasta acá es lo que quería compartir ahora con ustedes de lo que va a ser el cursado de este módulo. Y después seguimos charlando y discutiendo, ¿sí? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Majo, clarísima la introducción, y sabemos que nos va a quedar muy corto el tiempo, incluso durante la cursada, para poder sacarle todo el jugo que se requiere. Por eso gran parte del material complementario lo vamos a estar subiendo en el campus virtual, y ahí se van a incluir desde material bibliográfico, por supuesto, hasta videos que complementen varias de las cosas que vamos a estar viendo durante el encuentro presencial. Les voy recordando, ahora va a sumarse Nico para tratar de mostrar esta dinámica que va a caracterizar la diplomatura, que es el diálogo entre diferentes sectores, el diálogo entre diferentes especializaciones, entre diferentes conocimientos, para tratar de trabajar en esta idea que les decíamos de la complejidad del abordaje ambiental y el desarrollo regenerativo, como quieran llamar. Así que en eso, uno de los puntos que va de lleno con Majo y que Nico lo va a poder decir muchísimo más claro, es cómo en toda esta redefinición de lo construido se introduce la cuestión energética. Así que no voy a espolearlo a Nico, simplemente introducirlo, y cuando termine Nico, si quieren van teniendo preguntas tanto para Majo como para Nico, al final vamos a abrir el micrófono para poder facilitar el diálogo. Y mientras, Nico, si vas compartiendo tu pantalla, yo te introduzco. Nicolás Braun es ingeniero con una maestría en energías renovables de la UTN y una diplomatura en energía y desarrollo sostenible de la UNLAM. Trabajó en el mercado energético desde 2005 y en energías renovables desde 2008, incluyendo desarrollo de proyectos de gran potencia eólica con Tecpetrol y solar fotovoltaica con 360 Energy. Fue jefe de energías renovables y eficiencia energética en la provincia de San Luis y gerente de cambio climático y energía sustentable en la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es docente del Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales y consultor y asesor de gobiernos locales, organizaciones y de proyectos privados. Así que sin más, Nico, y agradeciéndote también el tiempo, te dejo la palabra. Muchas gracias a vos, Gonza. Aclaro dos cosas. Primero, de biomateriales, honestamente, solo sé eso que mencionó Majo del micelio de hongos. Con Gonzalo, en un momento, dentro de nuestros delirios de sustentabilidad, nos pusimos a evaluar temas de economía circular, y uno de los temas que nos apasionó a los dos fue el tema de hongos con diferentes aplicaciones. Uno es la construcción, es un material interesantísimo, también como aislante térmico. Y nos enganchamos, y fue medio, casi una especie de hobby meterme en el mundo del hongo para ver como alimento y como material de la construcción. Y otra, que tomo el tema del EDGE, porque me parece, es un sistema de certificación al que le tengo cariño. Los primeros edificios de Argentina que tienen la certificación EDGE son los de la Villa 31, y yo participé en todas las certificaciones de los primeros edificios. El primero fue un centro de capacitación y de ofertas laborales que se instaló ahí en la villa, y después estuvieron las escuelas y las viviendas nuevas. Cual es un sistema súper interesante, y de nuevo está pensado para no ser un lead, una cosa súper compleja, sino algo simple que permite jugar con un montón de las cosas que voy a estar mostrándoles ahora, y otras más que también son muy interesantes. De todo lo que Majo habló recién del mundo de la arquitectura, vamos a reducirnos ahora estrictamente a la variable energética, a una sola dimensión, y yo voy a verlo desde un punto de vista. Me refiero a que hay un montón de temas que son súper importantes, y yo por ahí no les voy a dar importancia porque no son puntos importantes desde el punto de vista del consumo de energía. Pero que desde la arquitectura te van a tener que ver cómo es el agua, cómo es el confort, cómo es el uso, la articulación urbanística del edificio, etc. Si nos centramos a ver lo estrictamente energético, vemos, o sea, nos sentamos del otro lado, no del lado del edificio hacia la energía, sino de la energía hacia el mundo energético. Vemos que, sí, más o menos, casi un tercio, más de un cuarto de la energía que consumimos en el país es residencial, y después tenemos un uso importante en lo que es comercial y lo que es industria. Y lo que es comercial e industria, y es más difícil de ver, gran parte de este consumo tiene que ver con el habitabilizar espacios. O sea, hacer que estas cajas de cemento, ladrillos y hormigón que llamamos edificios sean espacios donde uno pueda vivir con una cierta comodidad. Entonces,
de hecho, yo creo que si tuviéramos que elegir una sola cosa a la que atacar para bajar nuestro consumo de energía, la primera es los espacios habitables. Cómo hacer que habitar un espacio sea más eficiente. Y la siguiente es el transporte, pero no nos vamos a meter en eso. Vamos solo a la primera. Y si vamos a qué requiere hacer que un espacio sea habitable, y acá empezamos a dar cosas que son por ahí contraintuitivas, o con los datos con los que no estamos tan acostumbrados a trabajar, la primera cosa a la que nos tenemos que fijar es en cuestiones de temperatura. De hecho, en la vivienda promedio de Argentina, de cada 6 unidades de energía, 4 son de calor, calentar cosas. Y cuando digo calentar cosas, digo calefaccionar, digo calentar agua para uso sanitario, y digo cocinar. A la larga es calentar cosas. Una de cada 6. Una es enfriar. Y cuando digo enfriar, digo aire acondicionado, digo heladera. Y un sexto es todo lo demás. Incluye luz, incluye la computadora, incluye la tele, electrodomésticos. Es solo un sexto. Entonces, la verdad es que el problema energético a la larga en viviendas, y en muchas otras cosas también, es calor y frío. Si resolvemos calor y frío, estamos bastante bien. ¿Y cómo resolvemos calor y frío? De nuevo, viéndolo desde el punto de vista energético, pero nos topamos con la arquitectura inevitablemente, lo que decía Majo recién. ¿Qué podemos hacer? Podemos aislar térmicamente. Nuestras paredes son malísimas, las ventanas que tenemos son malísimas. Tiramos un montón de energía en forma de calor que se va en paredes y ventanas. Podemos cambiar la manera en que ventilamos. Porque, de nuevo, hoy también nuestras ventanas son malísimas, en parte porque tienen un solo vidrio y en parte porque entra chiflete por todos lados. Y también porque las viviendas no están pensadas para que se ventilen naturalmente de una manera eficiente desde lo energético. Entonces, o la ventana está cerrada o la ventana está abierta, no hay un punto intermedio, y la ventana abierta nos enfría todo, y la ventana cerrada nos deja encerrados. En ninguno de los dos puntos estamos cómodos. Salvo que hagamos la típica, abro la ventana y dejo la estufa encendida, lo cual es un gastadero de energía porque estoy calentando el aire de afuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, cerrar la ventana, poner burletes, entender cómo es una ventilación natural bien hecha, y jugar con lo que se llama el intercambio de calor con la ventilación. Entonces, que el aire que entra y el aire que sale intercambien calor de manera de precalentar el aire que está entrando. Y además, una vez que tenemos bien aislado el edificio, que la ventilación es inteligente, que podemos además jugar con la inercia térmica, como bien dijo Majo, las paredes de adentro y las paredes de afuera no cumplen el mismo rol. La pared de adentro junta calor, la pared de afuera me aísla del exterior. Entonces tiene como los objetivos de una pared son diferentes, tienen que ser de materiales diferentes. Por ejemplo, en la Villa 31, como les contaba del proyecto, las paredes interiores son de hormigón, las paredes exteriores son steel frame con lana de vidrio y telgopor, porque cumplen roles diferentes. Una vez que tenemos pensadas las paredes y las ventilaciones y cuestiones, digamos, pasivas del edificio, podemos meternos a los equipamientos que vamos a usar. Y vamos a estar hablando de la ventaja de usar equipos de aire acondicionado respecto de la estufa eléctrica convencional, y también de otras tecnologías más, por ahí, más modernas, en algunas cosas parecidas a un aire acondicionado, como es la geotermia, que se mencionó recién para el fino quieto, o sistemas de aerotermia, o sistemas que se refrigeren también con evaporación de agua. Hay muchas tecnologías nuevas que, dependiendo de dónde estamos y dependiendo de la condición, el uso que queramos dar, podemos aplicar, y que son súper eficientes y súper interesantes. Y por último, y estoy hablando no solo último del orden en el que lo voy diciendo, sino en el orden lógico y en el orden de eficiencia de la inversión y de los materiales, la energía renovable. Y cuando hablamos de calor, y sobre todo de calor, la solar térmica. Pero es la última en el sentido de que ahorro más cambiando las ventanas, haciendo buenas paredes, o pensando bien la ventilación, que poniendo un termotanque solar.
hay un error conceptual bastante fuerte en el mundo de la arquitectura, de lo cual van a hablar muchísimo más con Majo que conmigo, que es el arquitecto que te hace un edificio y después te dice, ahora hazlo sustentable. No, ya el edificio ya está. No, pero ponele paneles hasta que sea sustentable. No funciona así la sustentabilidad. No es ponerle paneles hasta que sea sustentable. Hay que pensarlo todo. Pero al final, sí, ponerle paredes. Una vez que hayas pensado, paneles, una vez que hayas pensado todo lo demás. Si metemos todas estas tecnologías, incluso estoy hablando de tecnologías disponibles en el mercado, relativamente baratas, nada muy raro, tenemos 65% de ahorro de energía en una vivienda. 2/3 partes de la energía de una vivienda la tiramos por no haber hecho bien el edificio y por no tener la tecnología adecuada. Es un montón. Estamos hablando de saltos cualitativos en la manera en que concebimos la energía de una vivienda. Y como les decía, sí, es el último paso el de la energía renovable, pero en un paso súper importante del cual vamos a hablar bastante en profundidad, sobre todo de lo que es la energía solar. La energía solar es, y vamos a hablar bien por qué no nos metemos en otros tipos de energía, pero la energía solar es la que mejor aplica a edificios, es la que mejor aplica a entornos urbanos, porque es silenciosa, porque no requiere mantenimiento, porque es simple, porque es modular, porque está cada vez más barata, entonces la podemos aplicar en un edificio de diferentes maneras. Vamos a hablar del sol como recurso, y de qué hay que tener en cuenta a la hora de evaluar cuánto va a generar un proyecto o cuánto nos va a ahorrar un proyecto de energía solar en un lugar, y qué hay que tener en cuenta como las sombras, o la orientación de los módulos, o la orientación, o cómo está puesto el edificio. Con una aclaración, que es que hace no mucho tiempo, como la solar, sobre todo la solar fotovoltaica, era algo relativamente caro, el recurso solar se usaba para optimizar el proyecto o para decidir si el proyecto era viable o no. Y en la práctica hoy, casi en cualquier lado del país el recurso alcanza, y jugando con la orientación y con el edificio siempre se va a poder instalar algo, y la pregunta ya no es si es viable, sino cuánto va a generar un proyecto dado. Y hoy hay tecnologías que nos permiten aplicarlo en un montón de maneras diferentes, pero para empezar a mencionarles, el módulo fotovoltaico tradicional nos permite poner un techo, nos permite hacer un estacionamiento, diferentes cosas que podemos hacer con un módulo que a la larga es una placa opaca, pero también podemos poner solar térmica, y también podemos, para calentar agua, podemos poner un termotanque solar, básicamente. Podemos hacer bombeo solar. La bomba solar no solo nos ahorra energía, sino que también nos da esa resiliencia frente al corte de luz, sobre todo que en entornos urbanos, hoy nos permitiría tener un edificio que cuando se corta la luz pueda seguir teniendo agua. Y de nuevo vuelvo al caso porque me gusta mucho, y lo vamos a ver particularmente durante la cursada, de los edificios de Villa 31, porque cuentan con sistemas de energía solar fotovoltaica, pero además de solar térmica y de bombeo solar. Esto significa que aunque se corte la luz, esos edificios en particular tienen garantizado el abastecimiento de agua por energía solar y el calentamiento de esta agua. Entonces yo digo, es el único barrio de la ciudad donde se corta la luz y pueden darse una ducha. Lo cual no solo es un cambio en la manera en que vemos la sustentabilidad y la eficiencia energética, digamos, el generar energía sin emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además es un cambio en donde vemos el rol social de esta energía y la concepción del acceso a esta energía como un derecho. Este mundo de la solar, de las dos, de la solar fotovoltaica y de la solar térmica, avanzan un montón. Me pasa muy seguido de agarrar una presentación, esta presentación, tomo la presentación del año pasado y de repente darme cuenta que las tecnologías ya no son así, y tengo que actualizar, y las cantidades no son asadas, los precios, o lo que fuera. Hay mucho dinamismo, con lo cual es una tecnología que hay que prestarle atención, pero vienen algunos avances interesantísimos. En lo que es fotovoltaica, por ejemplo, tenemos
aumentos en eficiencia que hacen que proyectos que hace un tiempo habían sido una locura, porque ¿para qué vas a hacer eso? Hacer un poquito de energía. Hoy un módulo produce más o menos el doble, un módulo tipo produce el doble que hace 10 años. Es un montón. O sea, es realmente un montón lo que aumentó. Los módulos bifaciales, por ejemplo, permiten jugar de otra manera con cómo los coloco. Me permiten, estos módulos de arriba a la izquierda son bifaciales, generan cuando el sol les da de cualquiera de los dos lados. Los puedo poner en vertical y los uso de rompevientos en un cultivo. Es otra manera de entender a la energía solar en respecto del espacio y de la luz y del uso que le doy a la Tierra y al espacio alrededor. Sistemas de baterías inteligentes no solo le agregan valor a la energía, además me permiten cubrirme frente a cortes de luz, y además me permiten pensar inteligentemente la casa y la energía que uso. Todos estos sistemas, además de almacenar energía, se vinculan por internet con el servicio meteorológico y te dicen, vos tenés tantas probabilidades de que en los próximos días vas a consumir tanta energía, porque la temperatura va a ser tanta, y estás en tal mes, y además tenés tantas probabilidades de que se corte la luz, entonces yo voy a almacenar tanta energía, y lo hacen todo inteligentemente, vinculados con internet y vinculados con otros sistemas de las mismas marcas que comparten información. Es una cosa realmente revolucionaria cuando vinculamos energía renovable con internet. Son cosas cualitativamente diferentes. Lo mismo que los inversores, de los microinversores, que tenemos tecnologías que nos permiten prácticamente trabajar con los módulos de manera independiente. Antes un sistema fotovoltaico, y hoy en general incluso siguen siéndolo, era una cosa más o menos compleja, que había que dimensionar y que había que llamar a un ingeniero, que dijeras cómo quedaba qué módulo con este otro inversor. Hoy el módulo y el inversor vienen con la misma cosa, uno los puede comprar juntos, y es súper sencillo instalarlo. Y lo mismo para lo que es para la solar térmica, uno puede jugar con la solar térmica convencional, que sigue siendo más eficiente y más barata que esto de acá a la derecha, pero uno puede poner un termotanque eléctrico con bombeo de calor vinculado con un módulo fotovoltaico, y esto hace 10 años habría sido un desperdicio de energía y plata, y hoy esto se puede y es económicamente viable. Súper simple, de nuevo, es cambiar un termotanque y agregarle un panel en algún lado de la terraza. Con lo cual, las tecnologías estas están cambiando y el dinamismo de qué conviene hacer por un lado y por otro es bastante rápido, ¿no? De un año al otro aparecen tecnologías que nos mueven, que patean el tablero y mueven cómo están las cosas. Lo mismo, y vinculado de nuevo a la arquitectura, estos módulos dejan de ser solo una fuente de generación de energía y pasan a ser una parte del edificio. Y podemos, el mismo módulo que lo vemos del lado de atrás, y por ahí es feo porque es una plancha blanca, lo podemos hacer transparente, y del lado de atrás es lindo, es estético. Entonces podemos hacer un cerramiento que en vez de tener vidrio, tenga una serie de módulos enganchados sin marco, uno al lado del otro, es un continuo de módulos fotovoltaicos. Pero eso aún así es adaptar el módulo a esta aplicación, ¿no? Que es de tener el vidrio para un curtain wall o para un cerramiento. Aparecen nuevas aplicaciones que ya no son una adaptación de la una a la otra, sino la creación de una cosa nueva, que es el techo fotovoltaico. Este techo fotovoltaico no es una teja, y no es un techo de chapa, y no es un techo, no es un techo de losa, es otra cosa, es una cosa nueva. Es una manera nueva de entender al techo como fuente, o sea, como fuente de energía y como cerramiento de nuestro edificio. Con la cual, de nuevo, al final, la manera en que vemos la energía y estas nuevas tecnologías nos llevan a que entendamos los edificios de otra manera y a que cambiemos la manera que construimos. Y de todo esto no les estaría hablando, pero una aclaración personal mía. Yo soy un ex petrolero, ex eólico, en orden inverso, ¿no? Primero fui petrolero, me pasé a las renovables, me pasé al mundo eólico, y después me fui pasando del eólico al solar. Y soy un converso fanático de la solar porque veo que la eólica, me saco el sombrero detrás por lo que hicieron el mundo eólico, no es el futuro. El futuro es solar. ¿Y por qué? Porque lo fotovoltaica
O sea, la solar que genera energía eléctrica es revolucionaria. Detrás de las economías de escala y de la dinámica de costos de la fotovoltaica está el mundo de la electrónica. Entonces la fotovoltaica baja de precios como baja la electrónica. Y pensemos cuánto costaba, no sé, un gigabyte de memoria hace 10 años. ¿Y cuánto cuesta hoy? Mi primera computadora tenía 40 megas, con toda la furia. Hoy 40 megas es lo que mando en los mails de un día. Entonces, esta dinámica aplica también a la fotovoltaica y baja de precio y aumenta eficiencia con la misma lógica. Además, la fotovoltaica es la cosa más modular del mundo. Yo no conozco ninguna otra cosa en donde yo diga, bueno, quiero aplicarlo a una vivienda, dame 8 de estos. Ah, no, no quiero para una vivienda, quiero para 100.000 viviendas. Dame 800.000 de estos. Cualquier otra cosa, uno quiere hacer 800.000 de algo y hace algo diferente. Yo no le doy 800.000 autos o 800.000 viajes en taxi para 800.000 personas. Construís una red de ferrocarriles. Es otra manera de pensar. La fotovoltaica no. Es hacer 800.000 módulos, uno al lado del otro. Entonces, es revolucionario porque te hace rentable el instalarlo en tu casa. Y además, es la primera vez que generamos energía eléctrica sin partes móviles, sin desgaste, sin ruido. Entonces, si tenemos algo que es cada vez más barato, tenemos algo que tiene una economía de escala baja y nos permite poner 1 o 2 módulos, y tenemos algo que no hay que mantenerlo y que no hace ruido y que es simple, lo podemos poner en el techo de nuestras casas sin problema. Entonces, esto es revolucionario y nos hace pensar de otra manera cómo nos vinculamos con la energía. Nos hace instalar esto en nuestras casas, nos hace ser más conscientes de cuánta energía consumimos, cuánto vale realmente la energía. Y además, nos cambia los actores y la cultura de la energía. Hasta ahora la energía era algo que generaba un tercero, y ese tercero era una gran empresa. En cambio ahora, uno puede generar su propia energía, y el que te instala el módulo es una pyme, o a veces es el instalador mismo. Es un electricista que decidió ser instalador. Con lo cual esto no solo es una revolución desde lo tecnológico, también desde lo económico-social. Y creo que es por donde va el futuro. Entonces los invito a que repensemos la manera en que concebimos el edificio, en que concebimos el espacio que habitamos, a que repensemos nuestras casas desde el punto de vista de la energía, y que a la larga dejemos de ser consumidores pasivos a ser generadores activos de nuestra energía. Y así, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nico, y nuevamente muchísimas gracias, Majo, por esta introducción genial y por la pasión que tienen ambos por los temas que les tocan y por la vinculación entre ambos temas. Y para facilitarles el diálogo inicial entre ustedes e invitar a todos los que están escuchando a que también nos hagan sus preguntas, y si quieren pueden ir solicitando la palabra en el chat y hacemos la prueba de habilitar micrófono para que lo puedan hacer a viva voz. Les quería preguntar a ambos cómo perciben la posibilidad de implementar esto en esta lógica que planteabas vos, Nico, del potencial revolucionario que tiene la energía solar descentralizada, sobre todo, en el país en particular, y cómo se articula con el know-how específico de los arquitectos, digamos, si esto es algo que el mundo de los arquitectos hoy en día tiene en la cabeza, o el trabajo que hay que hacer para hacer el cambio cultural es tan profundo, y también con los marcos normativos existentes. Sabemos que existe la ley de energía distribuida en Argentina, pero ¿qué tan factible es que esto se implemente a gran escala en el país? Se los dejo a ambos. No sé quién quiere arrancar, Nico. Acá hay una serie de preguntas, no sé si alguien las está leyendo, yo veo que van pasando, pero estoy con ahora vamos a... Está chiquitito. No, yo la voy leyendo, no hay problema. Ahí te las tiro después. Explotamos. Tomo el tema, y me quiero hacerle el diálogo picante con Majo. Yo siento que los arquitectos se están metiendo en este tema. De hecho, con Gonza estuvimos también en otro curso donde hubo mucha participación de arquitectos y fue tipo, wow, qué bueno que haya arquitectos metiéndose en esto, pero todavía siento que el mundo considera
que la renovable y la eficiencia energética es algo de ingenieros. Y me choca, siendo ingeniero, digo, no, esto ya la ingeniería ya está resuelta. Ahora aplícalo. Arquitecto, metete en esto. Y que en los cursos de arquitectura se ve relativamente poco de esto. Y lo que se vea como un algo aparte. Es como si hay una materia de arquitectura sustentable, y no que se vea metido en, o sea, para mí cuando hablamos de energía solar, cuando hablamos de instalaciones eléctricas tendría que verse energía solar. Y si hablamos de instalaciones de agua, tendríamos que poder hablar de energía solar térmica. Y está metido. Cuando hablamos de calefacción, geotermia tendría que ser parte de la temática, no una materia aparte. No estamos, no es una materia aparte de aislación térmica. Cuando hablamos de material de construcción, tenés que verlo ahí. Y creo que todavía falta ese clic. Ahí creo que Majo va a poder responder mejor que yo en esa parte, pero yo lo veo faltante todavía. Y respecto a los marcos normativos, como dijo Majo también, ahí sí falta bastante. Incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una normativa de aislación térmica, no se cumple. Y la ley de generación distribuida ayuda, pero está recién arrancando, digamos, tiene un año de aplicación real, con lo cual todavía es difícil de ver cómo se va cómo va a explotar o no este mercado. Aparte, este año es un año muy particular, con lo cual es difícil de ver para dónde va. Y ahí falta, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires no haya adherido a esta ley, y que en la provincia de Buenos Aires no haya una ley de generación distribuida, es un crimen. Ahí dice Ricky también que la 13.059 no se aplica. Sí, ahí nos falta, desde la arquitectura de los que construimos, nos falta empezar a incorporar estas ideas desde los primeros dibujitos. Eso es tal cual, Nico. Todavía hay estudiantes de arquitectura que pasan por la carrera sin saber dónde está el norte y hacen sus proyectos y no saben para qué lado está orientado, entonces es difícil. Creo que... Pero las nuevas generaciones son distintas, eso a mí me da muchísima ilusión, y creo que lo que pasa ahora es que los profesores todavía no estamos a la altura, entonces hay que hacer un cambio grande ahí. ¿Qué más? Las normativas sí, no acompañan tampoco. No sé por qué todo lo que tenga que ver con eficiencia energética y hasta con renovables se ve como un gasto. Entonces, por ahí comprar una grifería italiana recontra top, o un piso de madera de no sé qué, es una inversión. Y aislar bien las paredes, poner cuestiones, o inclusive las energías renovables, es bueno, pero ¿en cuánto tiempo lo amortizo? ¿Y por qué no me preguntas en cuánto tiempo amortizas el piso de madera, no sé qué? ¿Entendés? Entonces, empezar, eso también nos falta, que creo que estas capacitaciones también son muy buenas en ese sentido, para empezar a exigir un cambio de perspectiva y mirar las cosas de otro lugar. Y lo mismo con las normativas, para que se empiecen a cumplir y empezar a pedirlas, ¿viste? Si el cliente va y le pide al arquitecto o le pide al proveedor de ciertos materiales, vamos a estar mejor también en ese sentido. Ahí tomo un ejemplo, como les decía, que para mí es el más típico de arquitecto que dice ahora sé lo sustentable, que es la solar térmica. El pensar la solar térmica desde el dibujito, desde el plano, hace que uno tenga un sistema mucho más barato, pero también mucho más robusto, mucho más simple, más eficiente, que no se puede romper. Y dice, bueno, entonces tengo que yo pongo el tanque acá, pongo el termotanque acá, hago la bajada de caños de esta manera, lo hago pensando en mi sistema de agua que sea eficiente. Si yo pongo los caños, pongo el tanque donde quiero, pongo los caños, después digo, bueno, no importa, yo después le pongo una bomba, presurizo, recirculo, y lo resuelvo metiendo la energía al sistema, bombeo cuando quiero. Después mi sistema solar térmico va a ser todavía más complejo, va a tener que estar presurizado, va a ser caro, se va a romper y no voy a saber dónde, voy a tener que llamar a un equipo de ingeniería que me resuelva el problema. Y de nuevo, la única diferencia es que en uno lo pensé antes y puse las cosas donde las tenía que poner, y en el otro hice todo el edificio y al final le dije, ahora tráeme paneles para calentar el agua. Es enorme la diferencia en rendimientos y en plata y en eficiencia de los sistemas que uno se ahorra o que gasta si uno piensa antes o no.
No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere hacerlo, insisto, a viva voz, que ponga en el chat o que directamente active su micrófono para poder hacerlo. Y mientras tanto, yo aprovecho. Hola. Bueno, Rocío, Bueno, ¿cómo estás? Rocío, sí, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, muy interesante, primero, antes que nada. Segundo, contarles mi experiencia. Yo como estudiante, bueno, casi egresándome de la FAU, de la Universidad de Córdoba, me ha pasado de tener una discusión muy intensa en la época de tomas, que estuve casi procesada por la toma de la universidad, del pabellón argentino, en fin, fuimos noticia. A través de que, bueno, hubo un recorte, principalmente en el presupuesto universitario y sobre todo sobre las incumbencias de nuestro título. Eso por un lado. En ese momento tuve una discusión con el profesor Soneira, titular de Construcciones 2 y Construcciones 3. La Construcciones 3 es la última, donde vemos hormigón en grandes luces, hormigón armado para grandes luces, y yo como tallerista de revoques en barro y bioconstructora, especialista en bioconstrucción, de autodidacta totalmente, a través de cursos, mingas, bueno, en fin, y dando talleres, tuvimos una discusión sobre el uso de la quincha y de los revoques en barro por el problema de la vinchuca. Es muy gracioso destacar que mi profesor tiene una muletilla que es en concreto. Entonces, él me insistía que el problema bueno, el uso de estos materiales, el uso de la arcilla, el uso de la paja, el uso en fin, de la bioconstrucción, era que donde vos tenías un hueco, se iba a generar vinchuca. Entonces yo me posicioné y tuvimos una discusión fuerte en el sentido de que primero que en la zona de Córdoba en la que nos encontramos no hay vinchuca, y segundo que en realidad cualquier bicho se va a meter en cualquier huequito que se encuentre no curado, por lo tanto es inevitable, tanto en la construcción tradicional, mal dicha, o convencional, prefiero, que es el uso de materiales inertes, que es, digamos, se va a llenar igual de bichos como se va a llenar en una pared mal acabada, con un revoque mal hecho, donde hay una pequeña grieta. Entonces, creo que lo que falta principalmente es la educación, y incluso quiero destacar que hay un taller de extensión dentro de una universidad que es pago, se abona, y que, bueno, abarca todos, se tratan de ver todos los sistemas de bioconstrucción. Está muy ligado a que hay una falta de visión holística y sistémica, y justamente cuando damos los talleres, yo soy la encargada de cómo hacer la introducción y pensar que cuando estamos construyendo una vivienda, cuando estamos haciendo unos revoques, que nuestros revoques funcionan, que nuestro taller funciona en la casa como casa de escuela, o sea, solamente le cobramos a los participantes del taller y no a los propietarios, sino que su casa es casa de escuela y ellos tienen que disponer a recibirle a la gente y brindar desayuno, almuerzo y merienda. Hay una visión muy mercantilista de la educación. A nosotros nos insisten a partir de segundo año, o sea, ya por lo menos cuando yo entré, que yo entré en el 2011, a la universidad te dan todo como muy salteado, ¿no? Entonces vos tenés que tener la Rocío, capacidad... Perdón que te interrumpa. Mi pregunta es... Sí, ahí vamos. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Sí, mi pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, María José, que es arquitecta y que trabaja en la universidad, cómo ve esto en las clases? ¿Cómo ella trata de transmitirlo? Porque a mí como estudiante o como militante de la universidad me quedo muy corta. Entonces, ¿cómo se puede abrir el abanico para que a nivel, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, UBA, se pueda llevar un mensaje a toda la universidad del país para que esto empiece a funcionar? Porque si no es como que son, de vuelta, elementos aislados que no terminan a generar una red. Gracias. No te creas que la Universidad de Buenos Aires es muy distinta a la situación. Yo lo que creo es eso, que viene más de abajo para arriba la cuestión en este caso, sobre las cuestiones de sustentabilidad. Son los mismos alumnos los que empiezan a demandarle a sus profesores que cambien la mirada, y va a ser la única forma, porque es muy difícil, ¿viste? Salirte del lugar en que estás enseñando desde hace 30 años, y de nuevo, que se dé desde el inicio, que sea una mirada desde el primer día, no que haya una materia electiva al final de tu carrera,
que se incorpore, y la interdisciplina también, o sea, que empecemos a entender que la ciudad se construye entre una multiplicidad de actores y las casas también, que eso falta un montón, pero creo, Rocío, que es eso, es empezar a reclamarlo desde la formación que pretenden los nuevos estudiantes, porque el mundo que viene va a ser así, o sea, no hay forma, no podés diseñar una caja de vidrio y que después el otro se arregle. Así que vamos por ahí. Sí, Gracias, creo, Majo, perdón, gracias, un último Rocío. comentario. Creo que es indispensable pensar en dejar de creer en el erudito, en el magíster porque los aprendizajes populares son indispensables en este caso. Sin duda. Ricky, querías hacer una pregunta. Ricardo, espera, estás habilitado, ¿eh? Tenés el micrófono activo, así que si querés preguntar. Bueno, no se te está escuchando, si querés dejarla por escrito. Ahí, ahora sí. Ricky. A ver si ahora se escucha. Ahí se escucha. Ahí sí. Tenía problemas con el micrófono, perdón. Bueno, un saludo para todos, realmente un gusto poder escucharlos y aprender todos los días un poco más. O sea, me encantó lo que dijo María José, que le escuché en algunas cosas y he leído artículos y publicaciones de ella, no la conocía en persona. Esto del punto de retorno, o cuando, o sea, siempre nos preguntan con energías renovables en cuánto tiempo lo recupero y eso, ¿no? En cuánto tiempo recupero el costo de una grifería con oro o un porcelanato italiano, o cuál es el punto de retorno de un Audi. Creo que esa es una cuestión que hay que cambiar en el enfoque, no es porque es más barato, sino porque es lo mejor. Creo que así lo tenemos que vender e instalar. Y yo creo que para mí hay un tema que los profesionales no asumen o no asumimos la responsabilidad que les cabe. O sea, porque no es digamos, un tema de elección. Hay una responsabilidad, lo vimos en los números de cuánta energía se consume en los edificios, entonces es una responsabilidad de los profesionales de la construcción que asuman, que tienen que asumir. Y yo creo que también, a su vez, aparte bueno, hablamos todo el tiempo ahora de construcción y volver a rediseñar todo, y también tenemos que rediseñar no solamente la forma en la que la construimos, sino que construimos los programas, que agregar, por ejemplo, los muebles de cocina no traen 3 canastos para poder separar los residuos, o no pensamos el lugar para la huerta, o no pensamos el lugar donde poner árboles frutales, los que tenemos el privilegio de tener un pequeño jardincito. Entonces, me parece que hay que no solamente replantearnos cómo lo construimos, sino qué cosas construimos. Y dicho esto, quisiera preguntar, porque leyes hay, yo creo que las leyes hay para mejorar, pero por ejemplo la 13059 de la provincia de Buenos Aires se podría estar aplicando y sería, si bien no es perfecta, podría estar incorporando muchos temas, inclusive los profesionales nos podríamos comer muchos juicios por no cumplirla. Yo había propuesto en un momento agregar una tarea profesional de cálculo envolvente térmica, o sea, como para que agregarle un horario a esa tarea que permita que si no la quiero hacer, la haga otro, pero que esa tarea finalmente se haga, y el beneficiario es el cliente, en definitiva, que pagaría un valor mínimo, pero por lo menos el profesional tendría un incentivo económico pequeño a realizar la tarea de cálculo de envolvente térmica y un diseño sustentable. ¿Qué le parecería esto a María José? Mira, las leyes sí es, como vos decís, tanto la ley que había antes en Ciudad de Buenos Aires que también exigía el cumplimiento de valores de aislamiento térmico, como la ley de Provincia de Buenos Aires, que de nuevo hace más de 15 años, ¿cuántos hace que ya se sancionó? Creo que hay muchas presiones para que las cosas no pasen.
Justo, mira, la semana pasada hubo uno de estos encuentros con Jorge Tchaikovsky, que fue el que más promocionó y estuvo atrás de la implementación de esa ley, y qué sé yo. Por eso digo que tiene que empezar el mismo cliente a decirlo, che, pará, haceme bien las paredes. Por eso me parece que está bueno esto de capacitar. Que si vamos por el lado de los consejos de arquitectura, de los inversionistas, además es una cosa muy importante, cuando la casa te la hace otro, el que construye la casa la termina, y vos después ocupate de pagar las cuentas, ¿entendés? Entonces eso también es un factor que, de nuevo, el porcelanato lo veo cuando voy a la casa, que tiene paredes horribles y que pierdo y gano calor por las ventanas, tengo que estar un poquito más formado. Entonces, entre otras de las cosas que vamos a ver muy rápidamente es la cuestión de etiquetado energético de edificios. Hay distintas herramientas que podrían ayudar a que empiece a ser importante tener buenos edificios. Y esta idea, y después le ponemos el fotovoltaico y le ponemos la energía solar térmica, todo eso que también lo tenemos que hacer. Pero empecemos por lo más fundamental, que es tener una vivienda que sea medianamente potable. Ahí tomo una idea de la cual se habla mucho, que hablaron del tiempo de retorno de la inversión. Y una particularidad argentina, que la verdad es que, no, o sea, hoy me preguntás cuál es el tiempo de retorno de una inversión, y con las tarifas en pesos, y con el dólar a dónde se fue, y la situación con las importaciones como están, más o menos, digo, y la verdad es que se recupera en 20 años la inversión. Es un montón, o sea, no le puedo decir a nadie, hey, hacelo porque es una buena inversión. Pero por otro lado, ¿quién paga la no inversión de eso? Y la verdad es que la energía de todos la estamos pagando entre todos. Hay un subsidio enorme en la energía. Con lo cual, no sé si es una cuestión por el ambiente o de patriotismo, está bien hacerlo y muchos lo están haciendo. Ahora, también está bueno reclamar que si esto nos da un beneficio al país, esto se vea reflejado. Con lo cual, no digo un sinceramiento de tarifas, esa es una posibilidad, hay otras, pero tiene que empezar a ver herramientas, que puede ser a través de marcos legales o la que corresponda, para que realmente los beneficios que nos da esto, no solo a nivel individual, sino a nivel país, se vean reflejados en los costos de instalación, para que más gente lo instale, si es algo que como país vemos que nos sirve, y nos sirve. Así que ahí todavía hay un gap que tenemos que saltar, que es pasar de la situación actual con el mercado actual a uno que esté aceitado, nos permite estas instalaciones y nos permite ahorrar la energía que el país requiere que ahorremos. Muchísimas gracias, Nico y Majo, otra vez. Voy a hacer una pregunta más, mientras si alguien más tiene ganas de hacer alguna, y vamos cerrando. Y voy a contestar sobre la consulta que vi, estaba en el chat, sobre la charla de la redefinición del agro y la producción de alimentos que íbamos a tener hoy, se pasó para la semana que viene. Y de hecho es probable, no sabemos aún si va a quedar para la semana que viene o no, porque depende de la disponibilidad del disertante, que todavía no lo podemos confirmar. Eso con respecto a eso. Y por otro lado, vinculándolo un poco al contexto actual y a lo que va a ser el proceso de regeneración o reprogramación de la actividad productiva post-pandemia, cómo vinculan, digamos, a ambos ámbitos que le son propios, o sea, tanto la construcción como la energía, con la posibilidad de generar desarrollo territorial, con generación de trabajo genuino, y en eso, picándote a vos, Nico, puntualmente, el hecho de que el 90%, corregime vos, de los recursos necesarios para la revolución energética vinculada a las renovables requiere de importaciones. Entonces ahí también qué tipo, digo, en la construcción me parece que es más claro cómo puede ponerse en valor los conocimientos culturales de los lugares donde se implementan, porque vos podés tener una construcción completamente distinta en San Martín de los Andes que en Misiones, pero en la energía hay como un proceso de colonización cultural. Lo estoy tirando como una idea que lo vamos a debatir seguramente durante la diplomatura, no te enojes conmigo, es solamente una idea, pero entonces hay también qué otro tipo de energía, como por ejemplo, no sé, el aprovechamiento de la biomasa residual, la generación de biogás vinculada a la industria del agro, o sea, qué otro tipo de energía también vamos a estar viendo a lo largo del curso, que va a poder ver, o abrir el abanico más allá de la energía solar. Y se lo dejo a ambos para Yendo más allá de la energía solar, que primero, creo, o sea, si bien desde lo tecnológico al final es cierto que termina siendo importada la tecnología, la manera en que la aplicamos es bastante local. Y por ejemplo, esa foto que les mostraba de los módulos bifaciales colocados en vertical,
es desde un campo de tulipanes en Holanda. Y tiene que ver con cómo es el lugar ahí, y cómo además requiero proteger al tulipán, y cómo tengo el sol que se mueve de una cierta manera, y quizás no aplica en cualquier lado. Lo mismo que el poner diferentes edificios, diferentes maneras de integrarlo en la arquitectura, ¿no? En la arquitectura también siendo local. Entonces, si bien la tecnología es china, la manera en que lo meto el edificio es diferente en cada lado. Pero yéndonos de lo que es solar, sí, comparto con las dos tecnologías que vos hablaste recién. Creo que las que tienen más aplicación urbana son la biomasa, por ahí no necesariamente residual, como entendemos la biomasa residual, pero sí de alguna manera chipeada y combatida o en chips o en pellets, y para calefacción. Hoy es relativamente fácil tener una estufa a pellets o a chips que funcione con una alta tecnología, con control electrónico, con un termostato, y en la práctica funciona como un aire acondicionado normal, solo que en vez de funcionar a gas o energía eléctrica, funciona con chips. Cada tanto le bajo una bolsa de chips o de pellets y ya está. Y fabricar pellets localmente es algo muy fácil, porque es básicamente triturar, comprimir, calentar y sacar pedacitos de madera con muy alta densidad energética. Y el otro que me parece que todavía nos falta más a nivel de articulación de tecnologías, pero que a la larga también es revolucionario, es el biogás. El biogás nos permite sacar un residuo orgánico con una alta carga orgánica, digamos. Básicamente puede ser cloacales, pero el cloacal tiene tiene mucha agua, tiene poca carga orgánica, pero si al cloacal le agregamos toda nuestra basura orgánica y le agregamos poda de pasto y le agregamos bosta de las vacas, de los feedlots, y metemos toda la basura orgánica en un lugar, la hacemos fermentar y producimos biogás. Ese gas es un gas combustible, podemos hacer energía eléctrica, podemos hacer calor, y además producimos un fertilizante. El líquido cuando se descompone se convierte en un líquido fertilizante. Y eso lo podemos hacer a escala municipal, o lo podríamos hacer también a escala domiciliaria, con los propios residuos domiciliarios y reemplazando la salida por ahí no de una cloaca, pero sí de un pozo ciego. Reemplazando el pozo ciego por un biodigestor, tenemos agua que después nos puede servir para riego, y gas. Con lo cual, para la vivienda periurbana, que hoy usaría un pozo ciego y se abastecería de gas, es una tecnología bastante interesante. Como no producen mucho gas, es interesante combinarlas las dos. Por ejemplo, hay estufas en donde se encienden con gas y después se enciende la madera con el gas y después sigue funcionando con el propio calor de la madera, y este encendido sí lo podríamos hacer con biogás, porque requiere 10 minutos de gas, nada más. Creo que esas dos son las tecnologías que más aplicación urbana podrían tener más allá de la solar. Hay otras, por supuesto, tenemos la eólica, tenemos la hidroeléctrica y tenemos mareomotriz, pero todas son como más aprovechando detalles locales, ¿no? Sí, si estoy cerca de un arroyo, quizás con buena corriente, quizás pueda hacer una hidroeléctrica, pero es una cosa medio rara, es difícil de escalar. Bien. Majo, no sé si querés aportar algo. Dos cosas. Por un lado, que sí, como vos decías, el sector de la construcción tiene muchísimo para aportar en términos de empleo, porque todo lo que sea mejoramiento de viviendas, reutilización de edificios, recuperación de materiales, todo requiere mano de obra. Y mano de obra que en algunos casos necesita ser muy capacitada. Entonces, me parece que por ahí hay, o sea, si pensás simplemente en cambiar todas las carpinterías de todo un barrio. Bueno, tenés un montón de mano de obra ahí, aislar térmicamente medianeras en una ciudad. Tenés, bueno, y después ahí sí que los costos-beneficios, pensando un poco en lo que dice Nico, ¿no? Bueno, ¿cuánta energía yo me voy a ahorrar que no tengo que generarla? Porque acordémonos siempre de eso, la energía más barata es la que no se consume. Entonces, ir por ahí puede haber buenos beneficios, y la otra, que por ahí tiene un poco con lo que decía Rocío al principio cuando contaba sus experiencias, es recuperar saberes locales. Hay una cosa de, uno está muy colonizado con que tiene que vivir en cierto tipo de casa, y entonces del norte a sur queremos el gran ventanal,
y se pierden cuestiones tradicionales, porque hace 300 años la gente no tenía la posibilidad de comprarse un equipo de aire, entonces construían de una forma que era habitable para ese lugar, y se considera que eso es antiguo, que eso no sé qué, y uno mira en la televisión y entonces quiere esa casa. Me pasó muchísimo ahora ya en Formosa, ¿viste? Están en el oeste de Formosa, y lo que quieren es una pared de ladrillo de 15, cuando vos tenés unas paredes de adobe de 40 centímetros que funcionan muchísimo mejor. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que dignificar esas cosas, ¿viste? Ver que hay ejemplos de arquitecturas y de arquitectos recontra súper famosos que vuelven a esas tecnologías. Entonces no es de pobre hacer ciertas cosas, sino que es lo más adecuado para tu lugar. Buenísimo. Hay una batalla cultural muy profunda que dar en todos los ámbitos. Por eso también la diplomatura invita a redefinir varios de los temas que vamos a estar viendo. En este caso estamos hablando de construcción y energía, pero ya van a ver que estos mismos debates los vamos a poder dar y se van a dar en todos los otros módulos que vamos a estar pasando. Totalmente. Yo, si les parece, quedan algunas preguntas o consultas, pero ya estamos en tiempo. Por lo que, si quieren, Nico y Majo, les devolvemos la palabra para que hagan un cierre, y con esto, para cumplir con el tiempo planteado, damos por cerrado esta charla y nos volvemos a encontrar la semana siguiente. Ya les vamos a decir, la veo a Rocío como muy deseosa de decir algo, así que Ro, dale, pero bien conciso, por favor. Micro. Bien. Dale. Sí, lo que quería destacar era que, sobre lo que hablaba Majo, sobre la capacitación de la mano de obra, vos pensás que un constructor, un albañil, a los 50 años en convencional, tiene la espalda hecha pelota por los materiales y por el uso y cómo se los emplea. Entonces, pensar que en la bioconstrucción, el agravante, digamos, lo que te lastima el material es mucho más delicado. Y después que hay que pensar la sustentabilidad no solamente en el material en sí, sino desde dónde fue esa cadena de producción, ¿no? La extracción, cómo hubo que procesarlo, cómo hubo que transportarlo. Entonces, pensar la lógica del lugar es indispensable, porque significa que, por ejemplo, las comunidades nativas, los aborígenes de mi zona, comechingones vivían en casas pozo. ¿Por qué vivían en casas pozo? Estaban utilizando la energía térmica. Bueno, después, ¿por qué quiero llevar a hacer una casa de vidrio en el medio de la montaña, cuando en la montaña tengo piedra, tengo arena, digo, indispensable. Es cierre. La clave es pensar en varias variables. Punto. Bien. Ahí vamos a estar viéndolo en la parte, voy a resumir con esto a tu pregunta, en la parte introductoria más conceptual del abordaje que vamos a dar a lo largo de toda la diplomatura. Tomamos una serie de principios que básicamente son principios de funcionamiento de los ecosistemas naturales, y entendemos que esos principios tienen que tratar de aplicarse en todos los modelos de desarrollo que impulsan nuestras sociedades. Y dentro de esos principios, uno de los esenciales es utilizar lo localmente disponible. Si uno no puede satisfacer sus necesidades con lo localmente disponible, definitivamente algo no está haciendo muy bien. Obviamente nuestra sociedad globalizada ha puesto en jaque esa posibilidad o la ha desculturalizado, digamos, por decirlo de algún modo. Pero tratamos siempre de pregonar eso en cada uno de los abordajes. Es esencial lo que estás diciendo vos. Lo vamos a ver en la diplomatura y vamos a tener tiempo de discutirlo y discutirlo acaloradamente. Vuelvo sobre esto, entonces, Majo y Nico, si quieren dar un cierre, retomando lo que se haya hablado, y ahí sí, volver a agradecerles a todos por quedarse hasta las 8:33 en un viernes, antes de salir escapados los que puedan, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires, no. No, yo quiero agradecerles. Bueno, perdón, Majo. No, voy a ser cortita. La verdad que aparte me encanta tener este futuro grupo de alumnos, porque veo que es todo muy dinámico y opinan y qué sé yo, así que nada, solo eso, vamos, y todo lo que falte se podrá ir complementando, son temas para mí fascinantes, así que está buenísimo tener, no sé, somos como 50 socios, bueno, ya es un buen camino, ¿no? Gracias, Majo. ¿Nico? Compartiendo lo que dijo Majo, contento de un grupo que un grupo diverso y entusiasta. Y los invito a esto que hablábamos recién de la visión holística. Y yo dentro de todo soy un monotema, pues soy especializado en lo energético, pero es clave cuando vemos un edificio, cuando vemos una construcción, pensar en todas estas cosas, sin dejarnos intimidar.
porque también es fácil caer en el nada es bueno porque esta madera vino de más lejos, pero es madera, y este material se produjo, pero no es reciclable, sin dejarnos intimidar. Ya con el estar planteándonos, es decir, bueno, esto cómo se va a desarrollar, ya estamos haciendo una diferencia enorme. Entonces, simplemente no nos dejemos intimidar por esta complejidad, porque a veces parece abrumadora, tantas cosas que tenemos que tener en cuenta, y tratar de abarcarla lo más posible y contemplarla y concebirla desde el principio de los proyectos. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias de nuevo, Majo y Nico, y a todos por quedarse hasta estas horas. Y los que no han recibido la información se la vamos a estar mandando por mail de la diplomatura, y los esperamos el viernes próximo. Muchísimas gracias a todos y muy, muy buen fin de. Hasta luego. Hasta luego. Chao.